por fe alcanzamos el propósito de Dios. Vamos a orar. Señor, hoy te damos gracias. Gracias, Jesús, porque tú eres el autor, el consumador de la fe. Gracias porque nos has dado la fe suficiente, oh Señor, para creer en ti, Señor. Te damos gracias por ello. Permite, oh Señor, que en esta hora meditemos la palabra, que tu palabra pueda caer en nuestros corazones, que la podamos entender, que podamos recibirla, Señor, pero sobre todo que como una buena semilla que pueda traer fruto a nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de la fe que ha estado tratando nuestra pastora durante varias semanas, ¿verdad? Es un tema muy interesante en el cual pues nos edifica, ¿verdad? Lo que sí está claro es que sabemos que la fe, ¿verdad? No es algo que pedimos y que Dios nos lo da, es algo que Dios ya nos ha equipado a nosotros. Nos ha dado la fe suficiente para poder creer en Él, para poder vivir una vida de fe, para poder desarrollar la fe. Pero también la fe es algo que el diablo quiere atacar a nuestras vidas. Él quiere hacernos creer que no tenemos fe. Él quiere creer que perdimos la fe y cuando pasamos por un momento de dificultad, un problema en problemas, hacemos a un lado la fe y nos agarramos más de la duda, de la incertidumbre, de la ilegitimidad. Y bueno, pues ahora sí que la echamos a perder, ¿no? Entonces, bueno, quisiera meditar en esto y también en Filipenses capítulo 3, versículo 12. Si lo ponen en pantalla. Dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, dice Pablo. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Aquí Pablo menciona que nuestro Señor Jesucristo lo alcanzó a él, lo alcanzó. En este capítulo 3 de Filipenses vemos cómo Pablo inclusive está meditando lo que su vida había sido antes. Y llega a la conclusión que todos sus logros, todo lo que él tenía de conocimientos, todo lo que había avanzado en su religión, lo consideraba él eso como una ganancia, ahora lo consideraba como una pérdida, con tal de venir a ganar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces lo que era ganancia, hoy lo considera como una pérdida. Y aquí menciona que Jesucristo lo alcanzó a él. Menciona que lo alcanzó de tal manera que lo agarró fuertemente, lo sostiene. O sea, cuando nos apropiamos de algo, nos apoderamos de algo, ¿verdad? Lo tomamos, lo acercamos a nuestra vida y no lo vamos a dejar, nos pertenece, es algo que es de nuestra propiedad. Y Pablo está meditando en eso y dice, Jesucristo me alcanzó a mí, meditando un poco en la vida que él tenía, ¿verdad? Como tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y Él fue el que lo alcanzó. No fue Pablo el que buscó de Dios, sino Jesús lo alcanzó, lo buscó y después de que lo alcanzó, no lo va a dejar, no lo va a desamparar hasta cumplir los propósitos que Él tiene. Y Él medita en esto, ¿verdad? Y por eso dice, sigo adelante, sigo caminando, ¿verdad? Y quiero alcanzar todo aquello por lo cual Cristo me alcanzó a mí. O sea, después de que Cristo nos alcanza, Pablo tiene la idea y la convicción de que él tiene un propósito que alcanzar. Y entonces tiene que caminar, tiene que ir hacia adelante para agarrar, para tomar las cosas y el propósito que Dios tiene para su vida. Como decíamos, Pablo está meditando en este capítulo acerca de esas ganancias y de esas pérdidas. Muchas veces nosotros tenemos agarradas muchas cosas y creemos en nuestro propio yo, en nosotros mismos, creemos en el dinero, en nuestros logros, en un compadre, en las personas que están alrededor de nosotros y esa es nuestra confianza, de eso estamos agarrados, ¿verdad? Pero eso, como dice Pablo, para mí era ganancia, todo lo que para él eran logros, hoy lo consideraba como una pérdida con tal de venir a conocer algo mejor. Y eso mejor era precisamente nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 9, versículo 5, vemos la conversión de Pablo. Pablo iba persiguiendo a los cristianos y en el camino a Damasco tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, escucha su voz y dice, ¿quién eres, Señor?, preguntó Pablo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz.
Ahí vemos el encuentro que tiene con nuestro Señor Jesucristo. Él es consciente de ese momento y muchas veces comparte ese testimonio de cómo fue el encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Entonces es consciente pues de que Jesucristo lo alcanzó para agarrarlo fuertemente, para no dejarlo, para apoderarse, se puede decir, de él, para tomarlo, y nadie lo iba a arrebatar de la mano de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así como un barco está anclado a la orilla, a pesar de que vengan vientos o suba la marea, el barco no se va, nada más se mueve. ¿Por qué? Porque está firmemente anclado a la orilla. Así es el creyente, ¿verdad? Estamos anclados al Señor. Él nos ha agarrado, ¿verdad? Con un plan y un propósito. Por eso Pablo medita, pero sabe que va más allá. He sido agarrado, Cristo me ha alcanzado, ¿verdad? Para yo tener una meta, cumplir un propósito. Después vemos en Gálatas, Pablo da su testimonio también, habla un poco de lo que él, después de su conversión fue. Dice que se dedicó a orar, a buscar en la palabra, después empezó a predicar y después la gente no le creía porque sabían el testimonio de cómo él perseguía a los cristianos, los golpeaba, los metía a la cárcel, pero había cambiado, pero la gente no lo creía, ¿verdad? Inclusive los mismos cristianos no lo creían, ¿verdad? Y entonces, bueno, él seguía perseverando en el Señor porque él tenía la confianza de que Dios lo había agarrado. Entonces vemos después en Gálatas 2, ahí menciona en Gálatas 2, versículo 9, dice: en efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Pasados varios años, ¿verdad? Bernabé busca a Pablo y lo lleva donde estaban los apóstoles, ¿verdad? Y ahí lo que vemos, un hecho en el cual dice que le dieron la mano en señal de compañerismo. Yo creo que después de haber platicado con él, de haber visto su testimonio, de haber escuchado su testimonio, de ver la doctrina que él traía, la enseñanza, los principios bíblicos, por eso le tienden la mano en señal de compañerismo, como en señal de decir: estamos de acuerdo en la doctrina que tú traes, en la enseñanza que tú traes, ¿verdad? Y bueno, él tenía también claramente de que Dios lo mandaba a los gentiles y que ellos iban a predicar a los judíos. Entonces vemos ahí cómo Pablo, ¿verdad? Presenta estos cambios que no tenía antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces supo hacer un lado la soberbia, supo caminar en humildad en el Señor, supo confiar en el Señor, y la gracia y el poder del Señor se manifestó en su vida, no nada más al momento de que recibió al Señor, sino durante toda la vida, ¿verdad? Muchas veces vemos que quedamos ahí nada más, aceptamos a Cristo, le entregamos a nuestra vida al Señor, pero ya no vamos más, ¿verdad? Y Dios quiere llevarnos a más. Después vemos Pablo cómo después él medita, ¿verdad? Mencionando de que él ha trabajado mucho más que los apóstoles, pero no era él, sino era la gracia de Dios que había obrado en su vida. Entonces él supo moverse en la gracia, en el conocimiento del Señor, haciendo a un lado la soberbia, caminando en la gracia, en el poder del Señor. Supo confiar en el Señor. Sabía que Dios estaba con él y que no lo iba a dejar, no lo iba a desamparar. Y esa es la promesa, ¿verdad? Él va delante de nosotros, Él estará con nosotros, Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar, ¿verdad? Por eso debemos de quitar todo temor, toda incertidumbre, e ir confiando más y más en el Señor. Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no soy yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. ¿Verdad? Era consciente, como decíamos, de cómo Dios estaba operando a través de la gracia con el Señor. Y esta es la primera verdad que debemos de tener en nuestras vidas. Jesucristo nos alcanzó. Repitan conmigo: Jesucristo me alcanzó.
¿verdad? Y ya definimos cómo es que Él nos ha agarrado, nos ha asido, de tal manera que nos sostiene firmemente y no nos va a dejar, no nos va a desamparar, ¿verdad? Es como como tomarnos con fuerza, con poder, ¿verdad? Vamos a ver otro caso de cómo podemos ir desarrollando esta fe para alcanzar el propósito de Dios. Pablo, vemos cómo su vida estaba enfocada al legalismo, ¿verdad? Lejos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y después su vida cambió, o sea, hubo como una bifurcación, se puede decir, o una Y en la cual su vida cambió, ¿verdad? Y esto fue precisamente porque Dios tenía un plan y un propósito en nuestras vidas. Entonces muchas veces nosotros, me acuerdo el caso en una ocasión, trabajando con niños, les dábamos un pasaje de la Escritura, les leíamos un pasaje de la Escritura, y ellos de alguna manera lo representaban, ¿verdad? No era una obra de teatro, no había diálogo, pero sí ellos lo representaban. Entonces había un niño en el cual era Pablo, y había otro niño que iba a ser el soldado que iba a apresar a Pablo. Entonces cuando estábamos leyendo el pasaje, el niño muy chiquito que representaba a Pablo, empezó a correr, y tras de él iba el niño soldadito para agarrarlo, para apresarlo y llevarlo a la cárcel y después a Roma, ¿no? Pero el niño corría tanto que no se dejaba atrapar, y por más que corría el soldado, iba y no lo alcanzaba, hasta que por ahí alguien le gritó: ya déjate atrapar, ¿verdad? Porque era la idea, ¿no? Que se dejara atrapar. Y así muchas veces estamos nosotros, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos quiere alcanzar, nos quiere atrapar, y nosotros no nos dejamos, ¿verdad? Vamos, corre, ¿verdad? Y hasta que nuestro Señor Jesucristo nos alcanza. Lo vemos como una última opción. Vemos siempre, ¿verdad? Si estamos enfermos, vemos médicos, gastamos dinero, gastamos muchas cosas, en lugar de orar y confiar en el Señor, ¿verdad? Entonces debemos de saber caminar en el Señor. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para los niños, para los jóvenes, para los niños que estamos instruyendo, para la misma iglesia? No es como Pablo, lo que antes teníamos como ganancia, sino conocer el plan y el propósito de Dios. Y este plan y propósito solamente lo alcanzamos cuando estamos en nuestro Señor Jesucristo. La Escritura dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿verdad? Él prometió no dejarnos, no desampararnos. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida, y nuestra vida tiene un plan y un propósito. Entonces la ilegitimidad muchas veces ponemos en nuestra mente argumentos, fortalezas que nos las creemos, y sobre eso actuamos, como si tuviéramos un personaje, ¿verdad? Un superhéroe, y sobre eso fuéramos, cuando realmente nuestro personaje verdadero está escrito en el Señor, ¿verdad? Entonces nuestra vida tiene un plan y un propósito. El primer paso, ¿cuál es? Dejarnos alcanzar por nuestro Señor Jesucristo, poder caminar en los recursos que Él nos da, en la oración, en su gracia, en su misericordia, que nos va equipando día a día con su gracia para alcanzar precisamente ese propósito de nuestras vidas. Vamos a ver otro caso, Mateo capítulo 14, versículo 30 y 31. Aquí vemos nuestro Señor Jesucristo que va caminando en el mar, y los apóstoles empiezan a tener miedo, ¿verdad? Y Pedro que le dice a nuestro Señor Jesucristo: si eres tú, di que yo vaya. Y él empieza a caminar en el mar, y después, al ver las grandes olas, él tiene miedo y se empieza a hundir. Entonces dice el versículo 30 y 31, también lo ponemos, dice: pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Versículo 31, enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudastes? Muchas veces nosotros estamos igual que Pedro, ¿verdad? Que empezamos una vida en el Señor con fe, con confianza en su palabra, y empezamos a caminar igual que Él, ¿verdad? Sobre las aguas, caminamos por fe agarrado en su palabra. Pero cuando hay problemas, ahí ahora sí que
dudamos, ¿verdad? No perseveramos, empezamos a hundirnos en los problemas porque vemos más el oleaje, los problemas, que en lugar de ver a nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué cosas nosotros nos agarramos? ¿De qué cosas confiamos más? ¿En nosotros mismos? ¿En el dinero? ¿En las personas? Y cuando fallamos, que nuestra salud está mal, ¿en quién confías? Si tu dinero, luego no tienes dinero, ¿en quién confías? Si los amigos te han traicionado, ¿en quién confías? Y luego se queda uno tambaleante, ¿no? Entonces, muchas veces nos agarramos más y ponemos nuestra confianza en esas cosas más que nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosas no queremos soltar? Muchas veces, aún como cristianos, tenemos cosas las cuales estamos bien agarrados y no queremos soltar. Una ocasión escuché el caso de una ilustración muy curiosa de un chango, ¿verdad? Que le ponen una trampa para agarrarlos vivos, y la trampa consiste en ponerle un coco con un hoyito y adentro le meten una banana, un plátano. Entonces, y está amarrado con una cadena ese coco. Entonces, cuando llega el chango, ve que ahí hay una banana, entonces mete la mano, agarra la banana y la quiere sacar, pero no puede porque está agarrado y está su puño bien cerrado y no quiere soltar la banana, ¿verdad? Entonces, es tanto los gritos que da, que llega el cazador, agarra un palo y pácatelas, le da al chango, ¿no? Entonces, esa noche, pues va a comer chango con banana, ¿verdad? Pero el chango nunca se soltó de la banana, y así somos nosotros, no queremos soltar las cosas, ¿verdad? Vemos cuán difícil muchas veces el drogadicto, ¿verdad? No quiere dejar de drogarse, ¿verdad? Y sea de día, de noche, y ahí está bien agarrado, en lugar de agarrarse o dejarse agarrar por nuestro Señor Jesucristo y agarrarse Él de la palabra, agarrarse de virtudes cristianas, principalmente de la palabra del Señor, ¿verdad? Nos agarramos más del pecado y no lo soltamos, ¿verdad? Confiamos más en nosotros, confiamos más en el dinero, confiamos más en las circunstancias que en nuestro Señor Jesucristo. Su promesa es que no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Entonces, el ejemplo de Pedro es que nosotros debemos de vivir, de caminar por fe, quitando toda duda, poder perseverar, no hundirnos en los problemas. Que se levantaron los problemas, que viene este otro problema, que viene otro, ni modo, levántate en fe, en confianza en el Señor, porque Él prometió no dejarnos ni desampararnos. Cuando Él se estaba hundiendo, nuestro Señor Jesucristo lo agarra firmemente y lo saca, ¿verdad?, del agua, ¿verdad?, siendo que Él era pescador y que sabía nadar, ¿verdad?, a pesar de que el agua estuviera turbia, lo saca firmemente y lo agarra y lo reprende. Le dice, ¿por qué dudaste? Entonces, la duda va a ser un enemigo fuerte para nosotros, que va a querer siempre robarnos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Vamos a ver una tercera verdad en Lucas capítulo 13, versículo 16. Dice, sin embargo, a esta mujer que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía, ¿cómo la tenía? Atada durante 18 largos años. ¿No se le debía quitar esta cadena en sábados? Entonces aquí vemos cómo Satanás aprisiona a las personas, las agarra, las tiene asidas, atadas, ¿verdad? Y necesitan un Salvador. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Entonces ella veía a la gente, vemos a las personas. ¿Cómo veían a esta mujer? Pues nada más encorvada, que estaba tal vez con dolores, tal vez con problemas, ¿verdad? Y nada más la veían, decían, pues está enferma. Sí, pero atrás de la enfermedad había un demonio, la cual estaba atada. Nuestro Señor Jesucristo, al tener discernimiento y al ver el problema que ella tenía, pues detecta cuál era el problema. El problema era un demonio, el cual la tenía atada a esta mujer, y por eso es que ella se veía toda encorvada, toda enferma. Entonces nuestro Señor Jesucristo pone sus manos sobre ella y le da salvación, le da sanidad. Entonces vemos una verdad: Satanás ata a las personas. Muchas veces vemos a lo mejor la enfermedad, pero atrás puede haber un ataque demoníaco,
o vemos alguien que se droga, que roba, que mata a las personas, ¿verdad? Pero no vemos que atrás hay una fuerza demoníaca que hay. Al estudiar en niveles de crecimiento los demonios según la Biblia, vemos cómo los demonios han tenido una actividad fuerte, principalmente, bueno, en la antigüedad lo vemos en los gobiernos, ¿no? Con Faraón, cómo los magos, los adivinos tenían ahí un punto de influencia. Pero no nada más eran los magos, sino a través de ellos pensaban que eran seres que estaban, o dioses, que les daban la información. Nosotros, de acuerdo a la Escritura, vemos que no son seres extraterrestres, no son dioses, no son personas sobrenaturales, sino que son demonios los que están atrás, ¿verdad? Entonces esa fuerza demoníaca que está, ¿verdad? Es real. Jesucristo ha venido a deshacer las obras del diablo. Vemos cómo Jesucristo en la cruz venció al enemigo, venció a Satanás, despojó a Satanás, ¿verdad? De tal manera que el demonio ya está vencido, y a la iglesia le ha dado el poder también para atar al demonio, echarlo fuera, para reprenderlo sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Entonces da poder también nuestro Señor Jesucristo sobre la obra del enemigo. A veces no discernimos o no tenemos ese discernimiento cuando es una obra demoníaca, una enfermedad demoníaca o un pecado, una atadura demoníaca. Pero lo que sí es una verdad es que Cristo ha venido a deshacer las obras del diablo. Amén. Muy bien. En Marcos capítulo 9, versículo 18, vamos a ver otro caso. Dice: cada vez que se apoderaba de él, lo derribaba, echaba espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Aquí vemos otro caso de una atadura demoníaca, ¿verdad? El cual este hombre, cuando el demonio se manifestaba en él, pues perdía la conciencia, el hombre se contorsionaba, echaba espuma, ¿verdad? Crujía los dientes, se quedaba rígido, dice. Bueno, nuestro Señor Jesucristo vino precisamente a traer libertad y a romper esas ataduras del enemigo. ¿Ok? Vamos a ver otra cuarta verdad. Está en Juan capítulo 11, versículo 44. Nuestro Señor Jesucristo ha venido a darnos vida y a darnos libertad. Dice así: el muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Vemos el caso de Lázaro, ¿verdad? Estando en la tumba, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Da voz, abren la tumba y Lázaro sale fuera. Pero ¿cómo salió Lázaro? Lo vemos, salió atado con vendas en las manos, en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Y nuestro Señor Jesucristo da una instrucción a los discípulos. ¿Qué es lo que les dijo? Desátenlo. Entonces nuestro Señor Jesucristo ha venido a darnos vida, pero también a darnos libertad. Pero vemos a un Lázaro que estaba atado, tenía ataduras tanto en las manos, y si tenemos las manos atadas, no podemos tomar los objetos que están cerca de nosotros, ¿verdad? Necesitamos ser desatados para agarrar esos objetos. Si tenemos el rostro cubierto, cubre nuestros ojos, cubre nuestro entendimiento, y pues no tenemos una visión clara de las cosas. O si los pies están atados, lo mismo, no podemos caminar para avanzar y para poder conquistar nuevos terrenos. Entonces Jesucristo vino a darnos vida, a darnos libertad. Pero le está comisionando a los discípulos, o sea, a la iglesia, ¿verdad? Para que lo desaten a Lázaro para que pueda caminar. Y vemos un Lázaro que después anda, ¿verdad?, bien desarrollando el propósito. ¿Para qué lo desató nuestro Señor Jesucristo? Si él creía en nuestro Señor Jesucristo, era amigo de nuestro Señor Jesucristo, ya tenía vida eterna, ya había muerto, ya estaba, ¿verdad?, ya tenía vida eterna. ¿Para qué lo desata? Para cumplir un propósito. Su vida tenía un propósito, ¿verdad? Y ese propósito lo vemos más adelante, que mucha gente se convertía por el testimonio de Lázaro.
Él era un testimonio vivo del poder del Señor en su vida, y mucha gente, él era un hombre conocido, mucha gente se convirtió por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una función que tiene la iglesia es desatar, ¿verdad? Es desatar. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y hay, se puede decir, ese ministerio para poder desatar de las ataduras que el enemigo trae en nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros no creemos, ¿verdad?, que tenemos ataduras demoníacas. No creemos que atrás de algunas actitudes que tenemos puede haber un demonio, ¿verdad? Y entonces ahí el enemigo gana ventaja, porque nosotros no estamos aceptando lo que es, ¿verdad? Está enfermo, no, pues es su cruz. Que tiene estos problemas, es su cruz. Ya se casó una vez, se divorció y tuvo problemas. Ya se casó 2 veces, tuvo problemas y fue lo mismo y es lo mismo. Pues dentro de ese patrón de conducta hay un demonio, una actividad demoníaca, que hay que romper esas ataduras para que la persona pueda caminar. A lo mejor no son ataduras en la mano, pero sí es la atadura en la manera de ver las cosas, ¿verdad? Poder tener un panorama. Si tenemos la vista tapada, no tenemos un panorama de las cosas. Si los pies los tenemos atados, no podemos caminar en el propósito de Dios, para caminar y poder llegar a ese propósito, poder conquistar y avanzar ese propósito. Por eso es importante, ¿verdad?, saber que no nada más es ven a Cristo, acéptalo, ora y ya. No, ese es el principio. Hay un propósito para tu vida, la cual va a cambiar. Vas a ser mejor persona, vas a ser mejor hijo, mejor compañero de trabajo, mejor esposo, mejor abuelo, ¿verdad? Para los que llegan ya grandes en el Señor, hay un plan y un propósito de Dios en tu vida, ¿verdad? Bueno, vamos a ver una quinta verdad. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 13 y 14. Esta verdad, solo Jesús puede cambiar nuestras vidas. En el capítulo de Segunda de Reyes, capítulo 5, nos habla acerca de Naamán, ¿verdad? Dice así: entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted no lo habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Naamán había escuchado el consejo de una sierva, ¿verdad?, judía, que trabajaba con su esposa. Naamán tenía un problema, que él era leproso, y esta sierva, no dice la escritura su nombre, le dice: si usted fuera con el profeta de Samaria, ¿verdad?, y su lepra se le iba a quitar. Y él, acostumbrado a escuchar a las personas, era un hombre que estaba en eminencia, no desecha ese consejo que le da la sierva, y entonces habla con el rey. El rey le da cartas, el rey de Siria le da cartas para el rey de Israel, para que flanqueen el paso y le permitan entrar a Naamán e ir donde estaba Eliseo, que era el varón de Dios, el profeta, que era el que le decía esta sierva, ¿verdad? Cuando él llega, ¿verdad?, Dios le revela a Eliseo que él venía, y entonces le manda un mensajero, le manda a un siervo, a Giesi, y le dice: ve y sumérgete al Jordán 7 veces, ¿verdad? Y cuando recibe a Giesi, él se enoja, ¿verdad? Y tanto se enoja que ya se quería ir, ¿verdad? Y entonces se le acercan otros siervos, que es lo que acabamos de ver, le dan un consejo y le dicen: si el siervo, si el profeta le dijera tal o tales cosas, ¿no las haría? Pues cuanto más dice, si le dice que nada más se sumerja 7 veces en el Jordán, hágalo, ¿verdad? Los siervos acostumbrados a obedecer, ¿verdad?, le dan ese consejo, y él no lo desecha, se va y se sumerge, ¿verdad? Pero vemos aquí las expectativas que tenía Naamán, ¿verdad? Él tenía otras expectativas. Él pensaba que iba a llegar, que iba a ver al profeta, que el profeta iba a invocar a Dios, que le iba a tocar su cuerpo y que iba a sanar, y así muchas veces nosotros estamos, ¿verdad? Tenemos expectativas de cómo van a suceder las cosas, ¿verdad? De cómo Dios se va a mover en nuestras vidas. En lugar de nada más ver la palabra,
escuchar la palabra y obedecerla. Nada más es lo que tenemos que hacer. Hacer a un lado expectativas, maneras de cómo van a ser las cosas. Nada más, algo sencillo. Escucha la palabra y obedécela. Y muchas veces como cristianos tenemos en nuestro caminar cosas que dice la Escritura y no las obedecemos. Que no digas malas palabras, y cuando estamos en un problema, lo primero que salen las malas palabras, ¿verdad? De que tenemos tal o cual cosa, que no pidas dinero prestado, y nada más andamos cazando a ver quién nos puede sacar del problema para pedirle dinero, ¿verdad? Y entonces tenemos expectativas en lugar de obedecer nada más la palabra, ¿verdad? Y bueno, a Naamán le costó trabajo obedecer la palabra. Claro, veía al río Jordán y decía, no, pues en Siria tenemos mejores ríos de mejor calidad de agua, Habana y Farfán son mejores que el Jordán, ¿verdad? Me imagino que a lo mejor estaba sucio, no estaba clara el agua, ¿verdad? Tanto que decía, ¿cómo me voy a sumergir yo ahí? ¿Verdad? Pero bueno, no era lo que él se imaginaba, sino era la obediencia. Dios lo que quería es la obediencia. Y vemos que al final, pues él es sanado. Entonces, la sierva representa las buenas nuevas. No es importante el nombre de la sierva, cómo se llamaba la sierva, sino de una manera sencilla le compartió a la esposa y le compartió a Naamán, ¿verdad? Que fueran a Samaria, donde el profeta era un varón de Dios y Dios lo iba a sanar. Esas son las buenas nuevas. Cuando damos la palabra, las buenas nuevas, la palabra que es el Señor, va a activar nuestra fe, ¿verdad? Yo creo que Naamán había probado muchas cosas para ser sano de su lepra y no las había conseguido, ¿verdad? Pero al escuchar que había una posibilidad, eso activó su fe, su esperanza, y entonces fue. Pero al llegar, estuvo a punto de quedarse con la lepra y no ser sanado. ¿Por qué? Porque por las expectativas que él tenía. Y así muchas veces nosotros, las expectativas que tenemos, ¿verdad?, nos quieren descalificar y decir, no, ¿y por qué voy a hacer esto? ¿Por qué lo voy a hacer? Si yo lo puedo hacer de otra manera. No, hazlo, obedece a Dios. Si Dios te alcanzó, Dios te tiene agarrado de la mano, es porque Dios tiene planes y propósitos para tu vida. Espera en el Señor, ora, obedece la palabra, ¿verdad? Aprendamos más acerca de la obediencia y el resultado va a ser bendición, ¿verdad? Decimos que Jesús es el que cambia nuestras vidas y Jesús cambió la vida de Naamán. Y como si la Escritura no menciona a Jesús, pero sí menciona la palabra del Señor. Y Jesús y la palabra son uno mismo. No podemos quitar a Jesús y la palabra, no lo podemos desligar, ¿verdad? Aunque no diga el nombre de Jesús, es la Biblia, es la palabra del Señor, es Jesús, es la palabra. Entonces Él es el único que puede cambiar nuestras vidas y darnos una vida mucho mejor. El resultado siempre va a ser de bendición. Por eso conozcamos los mandamientos del Señor, las promesas del Señor, la palabra profética que se suelta, tómala, la palabra es una palabra viva. Dios respalda esa palabra y Dios va a cumplir esa palabra. Entonces aprendamos a caminar por fe, a caminar en el Señor y no caigamos en ese error que le pudo haber costado a Amán no recibir su sanidad. Sanidad y salvación son sinónimos, ¿verdad? Y por las expectativas que él tenía, por poquito, y se regresaba como vino. Pero aprendió de los siervos la obediencia a la palabra. Amén. Entonces el único que puede cambiar nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo, que he sido atado por la enfermedad durante mucho tiempo, por la depresión. He visto problemas, ¿verdad?, en la familia, en el trabajo, que cambio de trabajo y son los mismos problemas, cambio de esposa y son los mismos problemas, ¿verdad? Pero Dios, ¿verdad?, si Él ya te dejaste de agarrar por el Señor, Él tiene planes en tu vida y ese plan y ese propósito va a ser de bendición. Por último vamos a meditar en Ruth capítulo 1 versículo 16. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas.
Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth había quedado viuda. Noemí y su esposo habían emigrado de Judá, de Belén, habían ido a Moab, ¿verdad? Y después que muere su esposo, mueren sus hijos, las dos nueras quedan viudas, ¿verdad? Ella sabe que estaba pasando la sequía, que Dios estaba visitando Belén, y ella decide regresar a su pueblo. Entonces habla con las dos nueras y les dice pues que se va a ir y que ellas mejor se regresen, que se vayan con su familia y que se queden a vivir ahí en Moab, ¿verdad? Se despide, las dos dicen que sí, pero ya cuando van adelante una se queda y Ruth le dice lo que acabamos de decir. Entonces ella decide dejar a un lado sus tradiciones, su idioma, su pueblo, sus costumbres, sus dioses, ¿verdad? Y le dice a la suegra: donde quiera que vayas, yo voy a ir. Tu Dios va a ser mi Dios. No me pides que te deje porque no te voy a dejar. O sea, ella se agarró de la suegra, pero no nada más de ella, sino de lo que en ella creía, ¿verdad? Tanto que dejó sus dioses, dejó sus tradiciones, dejó su idioma, su manera de hablar para abrazar, ¿verdad?, al pueblo de Dios. Aprendió otra lengua, aprendió otra manera de hacer, ¿verdad? Y supo dejar las tradiciones. Muchas veces nosotros, nos decía nuestro apóstol, nuestras tradiciones nos pueden matar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no las queremos dejar. Las tradiciones, ¿verdad?, que no tienen sustento nada más porque las hacían los padres, los abuelos, los bisabuelos, ¿verdad? Y estamos aferrados a las tradiciones, agarrados a las agarrados a las tradiciones en lugar de agarrarnos y decirnos más a la palabra del Señor. Entonces, bueno, este es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Cómo Dios, ¿verdad?, nos cambia en nuestras vidas. Hay que agarrarnos, pues, de la palabra del Señor, dejarnos agarrar por el Señor, agarrarnos de su palabra para cumplir el plan y el propósito por el cual Él nos ha alcanzado. Nos ha alcanzado. No ha quedado ahí nada más en aceptar a Cristo y ya, ¿verdad? No, es el principio del plan que Dios tiene para nosotros en nuestras vidas. Al ver personas como nuestra hermana Minerva, que acaba de partir, cómo su vida, ¿verdad?, fue perseverante en las cosas del Señor. Gracias. Perdón. Gracias, Gaby. Como muchas veces personas nuevas que ven la mano del Señor, aceptan al Señor, ven la sanidad, ven los milagros, a lo mejor en su economía, en su trabajo, y después por cualquier cosa que no les gustó, por expectativas o juicios que ya traían, se retiran del Señor y dejan el llamado, el ministerio, ¿verdad? Y después de que dices, bueno, pues estuvieron un tiempo sirviendo al Señor y ahora no están. ¿Dónde están? Por las expectativas que muchas veces traemos, ¿verdad? Y que no nos sabemos agarrar de la fe, de los problemas, de las dudas, en lugar del Señor. La vida no es fácil, hay problemas, la vida es difícil, pero Él prometió no dejarnos ni desampararnos. Él estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces, a pesar si estamos en alegría, darle la gloria al Señor. Estamos en pruebas, darle la gloria al Señor. Estamos en enfermedad, Dios tiene control de las cosas. Y todo esto va a ser para tener un propósito, un cumplimiento del Señor. Amén. Dios nos ha anhelado. Dios va en pos de nosotros y Él prometió no dejarnos ni desampararnos. Entonces, Pablo vemos cómo a lo largo de su vida él supo caminar en la gracia del Señor, caminar en los planes y el propósito del Señor y ver muchas cosas. De problemas, tuvo muchos problemas, estuvo en naufragios, en peligros de muerte, en golpes, y aún así se levantaba. Inclusive el libro de Filipenses, ¿verdad?, ahí relata cómo Pablo estaba en la cárcel, ¿verdad?, y aún así después
de los golpes de que estaba, alababa y adoraba a Dios y buscaba otra vez fortalecerse en el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sabía que su vida tenía un propósito, sabía que Dios no le iba a dejar y sabía que ese propósito se iba a cumplir a pesar de los problemas. Entonces aprendamos a hacer a un lado la duda, aprender a hacer a un lado las expectativas negativas que tenemos de que Dios no se puede mover, de que Dios se puede manifestar con unas personas y no con otras. Dios no hace acepción de personas. Amén. Qué bueno que la palabra se suelta en esta iglesia, en los niños, en los jóvenes, pero también en los ancianos. Y Dios tiene plan y propósito en los ancianos, a pesar de que recién hayan recibido al Señor. Amén. Muy bien, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Te invito a que inclines tu rostro y medites un poco en la fe que el Señor ha puesto en nosotros. Jesucristo es el autor y el consumador de la fe, y Él nos ha dado la fe suficiente para poder crecer en su gracia, para poder creer en Él, para tener salvación, pero también una fe que nos va equipando a lo largo de nuestra vida, de acuerdo a su gracia, para alcanzar ese plan y ese propósito de nuestras vidas. Señor, hoy te damos gracias porque tú nos has alcanzado, Señor, de tal manera que no nos vas a dejar, no nos vas a desamparar hasta cumplir tus planes y propósitos en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque hoy, al igual que Pablo, podemos meditar en tu palabra, Señor. Y nuestra vida a lo mejor había muchas ganancias, había muchas cosas, pero que ahora al hacer el recuento de las cosas, vemos que eso era basura, Señor, porque no estabas tú en ello. Te damos gracias porque has puesto en nosotros dones y talentos para poder caminar y cumplir ese propósito, Señor. Gracias porque nos has venido a traer libertad de cada atadura del diablo, pero también como iglesia nos has dado el poder para romper esas ataduras del diablo, Señor, para declarar libertad en tu nombre, para reprender al enemigo. Ciertamente el enemigo vendrá por un camino, pero por 7 caminos ha de huir. El enemigo ha sido derrotado, ha sido exhibido públicamente, Señor, y tu sangre preciosa habla de ello. Hoy, Señor, sostenemos el poder de tu sangre en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Gracias porque nos has alcanzado. Gracias por la verdad de que, oh Señor, debemos de quitar toda duda de nosotros y agarrarnos en la fe. Te damos gracias porque nos has venido a librar de las ataduras del diablo. Gracias porque nos das vida y nos das libertad. Y solamente tú puedes cambiar nuestras vidas, oh Señor, para tus planes y propósitos, para traer gloria a ti, Señor. Permite que cuando se desarrollen esos dones y esos talentos que tú pones en cada uno de los miembros de esta tu casa, la soberbia no nos gane, Señor, y poder caminar en humildad, así como Pablo, Señor, y ver que tu gracia obra, a pesar de los años, a pesar de la vejez, y el día que tú nos llames a tu presencia, Señor, poder decir, hemos llegado a la meta. Ayúdanos a vivir esta vida de fe, esta vida en humildad, sometidos a ti, a tu señorío, Señor, y que se cumplan esos planes y el propósito para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos libertad de toda acechanza que el enemigo quiera traer sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús declaramos, oh Señor, que se cumplen los planes y propósitos en tu casa. En esta casa, Señor, en la cual hay niños, hay mujeres, hay jóvenes y hay mujeres. Oh Señor, porque tú ya tienes los planes y propósitos en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Señor, que nuestra vida sea un testimonio, Señor, de tu obra,
de lo que hiciste en la cruz, Señor. Gracias porque has venido a darnos vida, a darnos libertad, a traer, oh Señor, y cumplir cada uno de esos planes y propósitos en nuestra vida. Hoy declaro bendición, Señor, en la iglesia. Vamos a levantar nuestras manos. Declaro bendición, Señor, en la iglesia, en nuestras familias, en los matrimonios, que cumplen tus planes y tus propósitos, con los varones, con las mujeres, Señor, desde tu casa, con los niños y los ancianos, que se cumplen tus propósitos, Señor, para que nuestra vida te dé gloria. Puedas, oh Señor, sentirte satisfecho. Mirarás la aflicción de tu alma y quedarás satisfecho, Señor. Hoy te bendecimos y te damos gracias. Gracias porque a mitad de semana podemos meditar tu palabra, podemos alabar y bendecir a aquel que vive y reina por los siglos, Señor. Te bendecimos. Llévanos en esta noche con bien a nuestras casas, acorta las distancias, Señor. Reprende toda obra del enemigo, Señor, sobre nuestras vidas y guárdanos. Tú prometiste, Señor, reprender al devorador y lo creemos. Podemos caminar, oh Señor, y conquistar nuevos terrenos porque nos has hecho libres. Podemos, oh Dios, tener una perspectiva mejor de las cosas porque has quitado, Señor, toda venda de nuestros ojos. Hoy declaramos pues libertad en tu casa. Llévanos con bien en esta noche. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor.